Bienvenidos amigos a la continuación de estas conversaciones sobre narrativa venezolana del siglo XXI y específicamente sobre la presencia del elemento político en algunas muestras de esta narrativa. Muestras que yo creo que más o menos marcan una tendencia, marcan unas orientaciones que se repiten en otros libros. Hoy vamos a hablar de Ljubljana, una novela de Eduardo Sánchez Rugeles. Eduardo Sánchez Rugeles es un escritor bastante joven, con una obra bastante nutrida también, tiene alrededor de 6 novelas publicadas. Y aquí vamos a tocar específicamente Ljubljana y tangencialmente otra novela que se llama Blue Label, etiqueta azul. En el caso de Ljubljana, hay que empezar diciendo que se trata de una novela continente, es una novela donde cabe todo. Hay una panorámica de la contemporaneidad, hay experiencia de vecindario, hay experiencia de condominio, hay viajes, hay sexo, hay política. Es decir, es una novela que recorre prácticamente la vida entera del narrador y alguien la ha asociado con lo que se suele llamar el Bildungsroman, es decir, una novela de crecimientos, un libro en el cual vamos siguiendo cómo un personaje, en este caso el narrador, va madurando anímicamente a través de las más diversas experiencias. Aquí pues se mezcla todo, se mezcla la biografía, el presente, los viajes, las experiencias amorosas, lo político, la reflexión filosófica, el escepticismo corrosivo, un escepticismo corrosivo y el humor. Y por supuesto que hay presencia del elemento político, ¿no? Hay un elemento político netamente antichavista, pero digamos que fluye de manera natural dentro de la novela. No es un elemento que de alguna manera interrumpe el flujo normal de la narración, no es un elemento en el que el narrador se detiene como un poco a hacer especie de proselitismo con el lector, a lanzar líneas políticas, no, simplemente ese elemento político aparece como parte del accionar inmediato que se está describiendo, bien sea una conversación, bien sea un monólogo interior, de tal manera que no sentimos que hay un énfasis en enmarcar de manera tajante una postura política o de resultar convincente o de ganar adeptos ni nada de eso. Por eso digo que el elemento político fluye de manera bastante natural, bastante fluida para redundar. Otro elemento de esta novela es que en general no es una novela que toma un punto de vista que se equilibre de alguna manera o que haga la contraparte de lo que eventualmente se refleja en lo político. Todo lo contrario, esto es una novela donde todos los personajes están vistos con una mirada crítica, con una mirada de ironía, con una mirada de burla, con una mirada de escepticismo, como ya lo dijimos, incluso los propios vecinos, los propios amigos, los propios parientes, incluso la madre del narrador. De tal manera que podemos decir que aquí este es un narrador absolutamente descreído, es un narrador que parece no creer en nadie, que no parece tener muchas solidaridades con nadie. Es en cierta forma un narrador que encarna un personaje perdido en el contexto de la vida, en el contexto de la realidad, y tampoco pareciera que hay una búsqueda de soluciones o de respuestas, sino que hay una especie de simplemente dejarse vivir, dejar que la realidad avance, es decir, que la vida pase, ¿no? De tal manera que hay rechazo, hay mucho rechazo por el país, pero repito, hay rechazo también por los familiares y hay mucha ironía, mucha burla. Voy a leerles dos trozos
dos párrafos que para hacer evidente un poco esto que estoy tratando de decir, este asunto de la ironía y de la ridiculización y de la crítica hacia las formas de vida en las cuales él mismo se encuentra envuelto, es decir, en el contexto de una clase media que define unos ciertos intereses determinados, unos gustos determinados, una manera de vivir. Las amigas de Mercedes, Mercedes es su madre, incluso de noche solían llevar pamelas y abanicos. Algunas, las más prepotentes, fumaban con boquilla e incluían slangs franceses en su engolado dialecto. Los hombres eran geriátricos esperpentos que ostentaban su clase con habanos mayameros y whisky añejo. Fíjense ustedes que está hablando de su propia gente, está hablando de su madre, de las amigas de su madre, de los amigos de su madre, de la gente que lo rodea en el contexto de su vivencia en Caracas. Esta es una novela que se mueve espacialmente por varias locaciones y bueno, esta es, digamos, la parte inicial de la novela en Caracas, ¿no? Fíjense este otro ejemplo. El concepto de alta cultura durante muchos años, el concepto de alta cultura al que durante muchos años me sometió la nena es su madre, la misma Mercedes, me llevó a pensar que los huevos de codorniz con salsa rosada y los platos selva repletos de pepito eran un signo de distinción irrevocable. Es decir, es una burla feroz contra su propia madre, contra su valor y contra su manera, contra la manera de ser distinguida. Por eso digo que no hay compasión con la clase media reflejada aquí. De hecho, no hay compasión con nadie a lo largo de toda la novela. Es una novela en ese sentido que podríamos decir bastante agresiva, aunque de vez en cuando tiene momentos de reflexión que pueden resultar incluso contradictorios hasta con lo que acabamos de leer. Fíjense esta oración. Tenían el defecto, bueno, no, esto viene a confirmar lo que hemos venido diciendo. Después vamos a ver cómo se contradice. Tenían, sin embargo, el defecto inevitable de los venezolanos en el exilio. Venezuela era una mierda, el país no servía para nada, todos los venezolanos. Esta visión aparentemente contraria a los venezolanos, que se refuerza con otros episodios en la novela, en algunos momentos se atenúa y expresa un cierto apego, una simpatía, una nostalgia por lo venezolano, por la convicción de que la felicidad, que la memoria, que su propia tradición, que su propia historia está en Venezuela. Pero es un elemento que conforma una excepción. En general, es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí él se asocia mucho con una posición que comentaremos después en la última clase, que se repite mucho en ciertos textos de escritores que expresan una posición política contraria al chavismo y al proceso bolivariano. Y es una postura en contra de elementos mismos de la oposición por haber resultado ineficientes, por haber fracasado en el intento de producir un cambio en el país. Eso sucede en varios autores, es decir, sucede en el caso de Rodrigo Blanco Calderón, sucede en un libro, específicamente en un libro de Gisela Cossack que se llama En Rojo, y se expresa a través de fórmulas como estas, ¿no? Esto es de Sánchez Rugele, por supuesto.
En el mes de abril, el presidente Chávez fue derrocado por una banda de inútiles. La incompetencia de los conjurados motivó el fracaso del golpe. Y más adelante dice, un grupo de militares y payasos se instaló en la Plaza Altamira. Entonces, esta especie de rencor, de impotencia, de despecho por el fracaso de quienes en algún momento intentaron generar un cambio político por medios violentos o por medio que fuera, se expresa en varios libros y está reiteradamente aparece también en la novela Ljubljana de Sánchez Rugele. De tal manera que el enfrentamiento con la realidad es siempre un enfrentamiento desde una perspectiva de la derrota, del desengaño, de la desesperanza, ¿no? Y no hay nunca, en el caso del narrador, que es quien tiene la voz a lo largo de toda la novela, la voz principal, no hay nunca una propuesta de enfrentamiento de la situación política de la cual de la cual está en desacuerdo. No hay nunca una propuesta de enfrentamiento, de participación de ningún tipo, ¿no? Todo lo contrario, siempre es, repito, una actitud de renuncia, de abandono, de testigo inactivo, de testigo impávido, ¿no? Piensen esto en un pequeño diálogo. ¿Tú qué crees que pase? ¿Con qué? Con todo. ¿Va a renunciar? ¿Va a dar un golpe? ¿Qué coño? Nada, Gabriel, no va a pasar nada. En este país nunca pasa nada. Y otro, nuestra generación no vale ni media mierda. Nosotros perdimos, heredamos una idea de país arrechísimo, una vaina con real, con petróleo, con culos, con futuro, pero todo fue un bluff, todo era pura paja. Yo no sé si los chamos de ahora tienen ideas diferentes o tienen algún tipo de conciencia original diferente, pero nosotros solo podemos dar vergüenza. Es decir, es un juicio, un juicio de valor sobre, no solamente sobre sí mismo, sino sobre su grupo social, sobre sus digamos, quienes comparten su visión política. Y ya que hay esta actitud de derrota, de renuncia y tal, entonces, bueno, el discurso político no es muy deseable, ¿no? Es un poco tomar distancia de ese discurso político, no meterse mucho porque no creo en nada. Es un problema básicamente de descreimiento. Una cita, evité el tema Chávez, odiaba el tema Chávez. Los venezolanos en su mayoría solo saben hablar de Chávez. Es decir, renuncia del elemento político, ¿no? Y en el caso de un tema que lo toca de muy cerca, porque esta es una novela que repito, incluye viajes al exterior, en el caso del narrador, de establecerse en otro país, es decir, tiene mucho que ver con el tema del exilio, que es otro tema que se ha incorporado mucho al texto literario y que además se ha analizado mucho en textos críticos, ¿no? Y bueno, el exilio se basa, y si no me equivoco, lo dice él mismo en algún momento en la novela, si mal no recuerdo, se basa sobre un mito, el mito de que el resto del mundo es un lugar mejor. ¿Se acuerdan del cuento Moreliana llorando en Nueva York de Esmeralda Torres? Que hablábamos de este personaje que anhela irse al exterior, que va con grandes expectativas, con grandes ilusiones, y cuando llega allí se desengaña y entiende que todo lo que la constituye como personaje, como nació, como elemento de una nación, como un ser humano con una historia particular, es su propio país. Y lo mismo le pasa al narrador de Ljubljana. Me fui de Venezuela con la convicción de que hacía lo correcto. Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que Caracas
como un cáncer inoperable, estaba enredado en lo más profundo de mi memoria. Y eso termina siendo, en el fondo, incluso en contra de lo que el narrador ha venido exponiendo, incluso en contra de esa crítica mordaz a toda la sociedad, a todos los personajes, a todos los grupos sociales. Termina siendo esto una especie de reafirmación de la nacionalidad y del apego al país. Fíjense ustedes, entonces, esta es una novela que me resulta muy interesante y rica porque es capaz, es una novela que se acerca bastante en función de estos elementos a lo que hemos venido proponiendo como la novela integral, como la novela equilibrada, como la novela capaz de incluir todos los puntos de vista. Lo que pasa es que aquí todo se hace a través de una sola voz, que es la voz del narrador. Y uno podría pensar en esta novela ideal donde varios personajes sean capaces de confrontar sus puntos de vista y que esos puntos de vista en cada uno de esos personajes sea reflejado de manera realmente profunda, realmente rigurosa, con verdadero sustento de lo que se está diciendo. Es decir, personajes constituidos o construidos hasta sus últimas consecuencias, como personas reales, ¿no? Pero bien, en el caso de Sánchez Rugeles realmente hay un intento, yo no sé si intencional, pero en la novela uno puede encontrar esta especie de confrontación entre dos actitudes con respecto al país, dos actitudes incluso con respecto al hecho mismo político, pero básicamente con respecto al país, ¿no? Y se entiende perfectamente, es decir, eso que son, en el caso de escritores como Sánchez Rugeles, no tenemos que considerar que, bueno, que son escritores que tienen una visión del mundo, una visión del país, una visión de la política particular, pero eso no los hace enemigos de Venezuela ni los hace olvidarse de su tradición, de su arraigo con el país, ¿no? Lo cierto es que esta reafirmación de la nacionalidad y del apego con el país a través de una manifestación como esta, de que Caracas es como un cáncer inoperable que estaba enredado en lo más profundo de su memoria, lo que produce es el efecto de la nostalgia, ¿no? Y este efecto de la nostalgia también es un elemento que hemos encontrado en otros textos y va ligado realmente a esa forma de extrañar el país desde el exterior, de sentir que algo se ha perdido, ¿no? Fíjense ustedes esta cita para confirmar este asunto de la nostalgia y un poco de la reconciliación con el país, ¿no? Yo sé que aquí la gente es buena. Ríete si quieres, le dice a su interlocutor, pero es la verdad. Este país puede cambiar de nombre, pueden cambiarle la bandera, el escudo, la religión, la lengua, pero sé que Santa Mónica siempre será la misma. Quizás sea una tontería, pero me gustaría morirme pensando que esta ciudad todavía tiene remedio. Entonces, hay una manifestación de apego, de amor incluso, con relación al país, que se manifiesta a contracorriente de todo lo que ha podido decir en contra del país, en contra de los personajes, en contra de la política, en contra del gobierno. Es como corrientes que se cruzan y enriquecen muchísimo la novela desde ese punto de vista de la visión del mundo del narrador. Bien, si tuviéramos que hacer algunas notas rápidas acerca de las formales, de elementos formales de la novela, lo primero que habría que decir es que el lenguaje de Sánchez Rugeles es un lenguaje en general constituido por frases o oraciones bastante cortas, muy tajantes, muy incisivas y muy irónicas, ¿no? Son fórmulas tajantes que se constituyen normalmente en función de símiles para dar una idea escéptica e irónica al mismo tiempo de lo que se está tratando, ¿no?
Y eso termina definiendo un estilo muy particular del autor. Voy a leer algunas frases para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿no? Nuestra desnudez le inspiraba el entusiasmo de un cadáver. Está hablando de la relación con su pareja. Y hace esta especie de anotación tan definitiva, es decir, que no deja espacio para ninguna duda, para ningún cuestionamiento, para ninguna variante. Nuestra desnudez le inspiraba el entusiasmo de un cadáver. Hacer el amor con Elena se había convertido en un acto de necrofilia. Esa es la parte de la misma frase, de la misma oración. Otra, el cielo era un pegoste de plastilina. Este tipo de símiles que son insólitos, ¿no? Recuerdan un poco aquella cosa de las asociaciones insólitas de los surrealistas. Aparece mucho, es realmente un rasgo definitorio de su lenguaje, de su manera de narrar, de su estilo. Otra, Aurelio se burlaba. Decía que el PowerPoint era el mejor amigo de los ignorantes. Esta frase me encantó porque lo he pensado, de hecho siempre he pensado lo mismo, con esa cosa del PowerPoint, ¿no? Sí, y estos rasgos formales identifican al escritor, es decir, le crean o digamos, identifican, enriquecen su estilo. Es un estilo que nosotros terminamos reconociendo. Yo creo que sería bastante fácil, incluso para un lector no muy entrenado, reconocer que se trata del mismo autor de una novela a otra, de Sánchez Rugel. Sucede también, es el mismo lenguaje, los mismos rasgos formales en el caso de Blue Label. Es una voz propia, lo que se llama, sí, cuando se habla de los escritores y del crecimiento como escritor y del trabajo del lenguaje, se dice siempre, bueno, ha desarrollado su voz propia. Y en el caso de Sánchez Rugel se puede decir sin ninguna duda, ha desarrollado una voz propia. Bien. Volvamos un poco para cerrar al asunto de la postura política. Hemos hablado en relación a otros escritores cómo una novela puede tener unas características determinadas en función del elemento político. Por ejemplo, en el caso de Sánchez Rugel acabamos de decir que la presencia es bastante tangencial, que no se dedica a hacer proselitismo, a tratar de convencer. Y es interesante cómo, o por lo menos llama mucho la atención, cómo eso se revierte de manera diametral, 180 grados, en el caso de la novela Blue Label. Blue Label es una novela donde lo político está incorporado desde el punto de vista de crear una imagen lo más grotesca y lo más caricaturizada posible del otro, del enemigo, entre comillas, del que está del otro lado, de los elementos que constituyen el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, él hace algunas descripciones dentro de esta novela. Voy a tratarlo muy rápidamente, pues no vamos a tener tiempo de extendernos más. El narrador o la compañera del narrador, aquí narran entre dos personas, hace algunas descripciones que nos dan una idea bastante clara de esto que estoy diciendo de la caricatura. Es decir, el otro hay que desvirtuarlo completamente, el otro es ignorante, el otro es torpe, el otro tiene mal gusto, el otro es un nuevo rico, es ladrón, etcétera, etcétera. Es decir, todo hecho además directamente, ahora sí como dirigido a un público lector que está esperando ese tipo de postura, ese tipo de descripción.
Veamos a los dos ejemplos, ¿no? El militar que estaba sentado en la mecedora viendo BTV, dormido y sin inmutarse, se vomitó. Luego, al despertar y respirar su podredumbre, ordenó a un par de cabos que le limpiaran la charretera con jabón las llaves. ¿No? Otra, a describir ahora a la casa de su tío Germán, que también es militar. Dice, la casa del tío Germán proyectaba el arquetipo del nuevo rico. Era horrible, sin gusto. En el salón principal había una cabeza de chivo o venado o lapa o no sé qué, clavada en la pared. El suelo era de parqué mal pulido. Sobre la madera integrada al barniz podían verse huellas de perro y siluetas de zapatos Nike. El juego de mesa en conjunto era de mármol y fórmica naranja. Fíjense ustedes, mármol y fórmica naranja. Al lado de la cabeza de chivo había un retrato del presidente. Es decir, aquí no hay un solo elemento que pueda uno decir tuvo compasión en algún momento o intentó atenuar, intentó ser lo más, en cierta forma equilibrado. No, aquí está todo orientado de manera realmente con saña a construir la imagen más deplorable, más grotesca, más fea posible del otro. Aquí está todo lo contrario de lo que decía con relación a la otra novela, que había dos corrientes que se cruzaban y que podían en cierta forma establecer un equilibrio sobre esa visión del mundo. Bien, sucede en otros libros también, como lo hemos dicho. Sí, concluyamos diciendo que es una novela de absoluta, de decadencia universal. En el caso, estoy hablando ahora de Ljubljana de nuevo. Es una novela profundamente pesimista. No hay personajes que podamos catalogar como normales. Todos están tocados por un halo de delincuencia, estupidez, individualismo exacerbado o cualquier otro tipo de deterioro moral. Es decir, incluso el narrador en sí mismo se delinea a sí mismo de esa manera. Quiere decir que entonces que lo que se opone en Ljubljana a la situación política que podemos entrever a través de estas frases que se insertan de vez en cuando, no es muy de valorar tampoco por parte del narrador. Es decir, no hay un polo bueno o un polo malo, sino que pareciera que todo está sumido en la más absoluta decadencia moral y política. Bien, hay algunos elementos más que podríamos tocar, pero creo que ya es tiempo de cerrar esta sesión y nos vemos en la próxima reunión. Hasta luego.